No se van a librar de mí, soy una pesadilla. Seguimos con el próximo, 67. Estábamos viendo en el 66, en la calculadora gráfica del GeoGebra, interpretando geométricamente lo que es el mínimo condicionado, bajo el ejemplo del ejercicio de parcial que presenté en el video 65, creo. Eh, la cuestión es la siguiente. Yo tenía que encontrar el mínimo restringido condicionado de la función z igual a x cuadrado más y cuadrado con la condición de que x cuadrado más y es igual a 1. Ya hablamos geométricamente, entendimos geométricamente qué significa el mínimo valor geométricamente de esa función z igual a x cuadrado más y cuadrado con la condición de que x cuadrado más y es igual a 1, que no es otra cosa que el punto menor, el punto más bajo de esa curva que queda como la intersección entre ambas superficies. Entre la superficie del paraboloide cilíndrico dada por z igual a x cuadrado más y cuadrado y el paraboloide cilíndrico x cuadrado más y igual a 1. Si entre el punto más bajo de la intersección, el punto más bajo de la intersección entre esas dos superficies es el punto más bajo de esa curva que queda como intersección de ambas superficies. El punto más bajo sería el punto mínimo condicionado, o sea, el mínimo condicionado de la función z igual a x cuadrado más y cuadrado con la condición que x cuadrado más y sea igual a 1. ¿No? O sea, lo que vimos en el gráfico anterior, vuelta a repetir, me gusta repetir las cosas. Graficamos el z igual a x cuadrado más y cuadrado, que era un paraboloide elíptico, graficamos x cuadrado más y igual a 1, que es y igual a 1 menos x cuadrado para todo z real, queda una parábola cilíndrica o un paraboloide cilíndrico. La intersección entre ambas superficies generaba una curva, como lo vimos en el gráfico anterior, que venía bajando y después llegaba a un mínimo, empezaba a subir. Bueno, ese mínimo, ese punto mínimo, es el menor valor de la función z igual a x cuadrado más y cuadrado con la condición que x cuadrado más y es igual a 1. Vamos a hallar ahora analíticamente las coordenadas exactas de ese punto mínimo, que obviamente la calculadora gráfica del GeoGebra no me lo dio. Solamente utilizamos la calculadora gráfica del GeoGebra para entender intuitivamente qué significa un mínimo ligado o condicionado, nada más. Ahora vamos a encontrar efectivamente las coordenadas de ese punto. Entonces, como ambas superficies se cumplen a la vez, yo de la ecuación de la parábola cilíndrica voy a despejar y, me va a quedar y igual a 1 menos x cuadrado. Y este valor de y lo voy a agregar en el valor de y de la expresión z igual a x cuadrado más y cuadrado. Cuando despeje y como 1 menos x cuadrado, donde hice y, en z igual a x cuadrado más y cuadrado, me va a quedar una función de z versus x de esta forma. X cuadrado más, entre paréntesis, 1 menos x al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Bueno, esa función versus x es una función que se va a tratar como análisis 1. Vamos a hacer el estudio de función de esa función z versus x, y vamos a encontrar los máximos o mínimos, en este caso va a ser un mínimo de esa función, como lo hacíamos en el viejo análisis 1. Entonces, en todo caso, el ejercicio consistía en eso, ¿no? Vamos a poner el ejercicio de parcial con enunciado. Ya entendimos geométricamente qué significa. Hallar los extremos, si es que lo hay, y lo va a haber en este caso, pues ya lo vimos geométricamente, hallar los extremos condicionados. Quizás el enunciado no dice condicionado como decía ahí, pero podemos cambiar el enunciado, es equivalente. Hallar los extremos condicionados de z igual a x cuadrado más y cuadrado, que es el paraboloide elíptico, condicionado, los extremos condicionados, hallar los extremos condicionados de esta función, sabiendo que se cumple esta condición, que x cuadrado más y es igual a 1. Lo cual esto es la parábola cilíndrica o el paraboloide cilíndrico. Sabiendo que
Esto es la condición. Por eso se llama condicional. La condición que limita esa función y me va a dar justamente el menor valor que toma esta función con esta condición, con esta restricción, con este vínculo. Que ya lo vimos y lo comentamos geométricamente y que repasamos un poquito acá. Pero vean bien el video anterior, porque lo que importa es la intuición geométrica. Después el cálculo y el álgebra que hay que hacer es muy sencilla. Pero si no entienden geométricamente qué estamos haciendo, no tiene sentido. Como vuelvo a repetir, es como vendarse los ojos por la 9 de julio y no saber por dónde pasan los coches. Sí, sé que pasan coches, pero no sé por dónde pasan los coches. Me van a pisar porque no veo nada. Entonces, taparse o vendarse los ojos significa no mirar la geometría del asunto. Si miramos la geometría del tema, vamos a entender geométricamente qué significa un extremo condicional y nos va a quedar mejor en la cabeza un gráfico, un dibujo, que toda una propiedad, un teorema que lo estudié hoy y mañana me olvidé. Ahora sí vamos a hacer la parte analítica, algebraica del cálculo preciso de la ubicación de las 3 coordenadas de ese punto mínimo condicionado. Bueno, dije que las dos cosas, las dos superficies se cumplen a la vez. Si las dos superficies se cumplen a la vez, algebraicamente significa que las dos ecuaciones se cumplen simultáneamente. Si se cumplen simultáneamente estas dos superficies, a esta superficie S1, que es el paraboloide elíptico, y esta superficie S2, el paraboloide cilíndrico, entonces la intersección, o sea, los puntos en común a ambas superficies, esto es el símbolo de intersección, los puntos en común a ambas superficies generan una curva, que es esa curva que grafiqué en el video anterior, ¿no? Que bajaba y después subía y por lo tanto hay un mínimo ahí abajo. Curva de intersección. Bueno, algebraicamente, esta intersección significa que hay que combinar esto como si fuese un sistema de ecuaciones. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que de esta ecuación, de esta segunda ecuación, despejo y. Despejo y me queda 1 menos x cuadrado. Este valor de y lo voy a suplantar acá arriba, en la ecuación del paraboloide elíptico. Lo voy a reemplazar acá y cuando lo reemplace acá me va a quedar z igual a x cuadrado más 1 menos x al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Y esa función es una función de análisis 1 y ya está. Esto es una función z igual a f de x, una función de análisis 1. Y en una función de análisis 1 ya sabemos hacer un estudio de funciones de análisis 1. Tema viejo. Esto es una z igual a f de x. Entonces, hay que hacer un estudio de funciones de esta función. Y encontrar los posibles máximos y mínimos. En realidad va a haber un mínimo. Bueno. Y listo. No va a haber un mínimo porque lo vimos gráficamente, por eso. Pero bueno, hay que hacer cálculo y encontrar las coordenadas exactamente de ese punto mínimo, de la función z. De esta función z, claro. Bueno, entonces, ¿qué hacíamos en análisis 1 para hacer un estudio de funciones? Dominio de la función. Primero, hacíamos un estudio, esto vamos a hacer estudio de funciones de análisis 1. Estudio de funciones. Análisis 1, matemática 1. Esto lo hemos visto miles de veces en el canal, así que véanlo. Bueno, y lo hemos hecho hace poco en los videos de funciones bivariadas, no sé qué número será, 62, 63, no sé, fíjense. Bueno, estudio de funciones, lo primero que saco es de esta función z igual a f de x, o sea, de esta función que está acá. Le saco el dominio. El dominio de esta función, bueno, el dominio de esta función evidentemente es un polinomio y todo polinomio, el dominio son todos los reales. No hay nada dividiendo por x, no hay ninguna raíz par de algo con x, no hay ningún logaritmo de algo con x, entonces no hay nada que restringir, no hay nada que sacar del dominio de todos los reales, o sea, no hay nada que sacar de los reales, no hay nada que restringir, no hay nada que sacar de los reales. Entonces puedo meter cualquier valor de x ahí y me va a generar un valor de z. Así que el dominio son todos los reales, no hay que sacar nada.
No hay que restringir nada porque no aparece ninguno de esos tres casos que mencioné. Viejo tema de dominio. Bueno, 2. Necesito sacar los puntos críticos. O puntos estacionarios también se llaman en ciertas bibliografías. Puntos críticos o puntos estacionarios. Bueno, en los puntos críticos lo que se hacía es la derivada de esa función. Acuérdense que esta función es f de x, ¿no? Derivábamos esa función, igualábamos a 0 y entonces de acá despejamos x. Cuando despejamos x, sacamos las coordenadas x de esos puntos críticos. Bueno. Así que repasen los videos anteriores de funciones bivarianas, no sé si 60, 61, donde hice problemas, no solamente de extremos ligados, sino que caímos en una función que quedó así, tipo análisis 1, y ahí repasamos muy fuertemente todo lo que habíamos visto de estudio de funciones de análisis 1, que no lo debería haber dado, pero lo repasé fuertemente ahí. Y si no, vean los videos de análisis 1, de estudio de funciones, no sé qué será el número, será después de 730 videos, no me voy a acordar con detalle cada uno, pero véanlo en el canal, véanlo en el canal. Derivada de esta función igual a 0, despejo x, y saco los posibles puntos críticos o estacionarios de la función. Bueno, bien. ¿Qué más? Derivo esta función, que sería esta función de acá. Vamos a hacerlo a ver si tengo lugar acá abajo. ¿Por qué no? Se supone que cuando derive igual a 0, los valores de x tienen que caer mínimamente en el dominio de la función, ¿no? O sea, si no caen dentro del dominio de la función, ¿de qué estamos hablando? Tiene que caer dentro del dominio de la función. Pero a su vez, esos dos valores de x no solamente tienen que caer en el dominio de la función, también tienen que caer en el dominio de la derivada. Porque no vaya a ser que uno, acá no va a pasar, no vaya a ser que uno derive igual a 0 de espejo x y ese valor de x por ahí está en el dominio de la función, pero no está en el dominio de la derivada. Me revienta cuando me llaman, perdón. ¿Qué pasaría si yo derivo una función de espejo x, derivo una función de espejo x, y ese valor de x, pongámosle que está en el dominio de la función, pero no está en el dominio de la derivada? Bueno, si no está en el dominio de la derivada, no puede ser punto crítico. Ahora, si no está en el dominio de la función, no es punto crítico tampoco, porque si no está en el dominio de la función de que estamos hablando, todas las cosas que sean ajenas o que estén fuera del dominio de la función no tienen sentido. Entonces, estas cositas que son muy precisas hay que tenerlas en cuenta. Uno lo hace robóticamente, deriva igual a 0, saca los valores de x, lo reemplaza en la x de la función, saca los puntos críticos. No es tan así livianamente. Hay que entender lo que está haciendo. Uno saca el dominio de la función, los puntos que pertenecen al dominio de la función. Después saca la derivada igual a 0. Bueno, ese valor de x mínimamente tiene que estar en el dominio de la función, si no es una locura. Pero además también tiene que estar en el dominio de la derivada, porque si no llega a estar en el dominio de la derivada no puede ser punto crítico. Hay funciones, no quiero alargar el video, hay funciones como por ejemplo, que bueno, el dominio son todos los reales y cuando la derivo igualo a 0, por ahí encuentro un punto que no es punto crítico. ¿Por qué? Porque no está dentro del dominio de la derivada. Podría suceder. Entonces, el hecho de que esté en el dominio de la función no me garantiza que esté en el dominio de la derivada. ¿No? El hecho de que un punto esté en el dominio de la función no me garantiza que esté en el dominio de la derivada. Ejemplo, f de x igual a x a la 2/3. El dominio son todos los reales. Pero cuando la derivo esa función x a la 2/3 me queda 2/3
por x a la menos un tercio. 2 tercios por x a la menos un tercio es 2 tercios por 1 sobre x a la un tercio. Y guarda con x igual a 0, porque ahí no puedo reemplazar x por 0, porque me queda 1 dividido 0 a la un tercio. 1 dividido 0 no se puede hacer. Entonces, x igual a 0 está excluido del dominio de la derivada. Entonces, bueno, a pesar de que x igual a 0 está en el dominio de la función f de x igual a x a la 2 tercios, no está en el dominio de la derivada porque la derivada es 2 tercios por x a la menos un tercio. Que x a la menos un tercio es 1 sobre x a la un tercio. Entonces, x igual a 0 no puedo reemplazar ahí porque me va a quedar 1 sobre 0 y dividir por 0 no se puede por el algoritmo de Euclides. Entonces hay funciones que quizá el valor de x esté en el dominio, pero no en el dominio de la derivada. Acá no va a pasar esto, porque es un polinomio. Los polinomios está todo bien, el dominio de los polinomios son todos los reales, el dominio de la derivada son todos los reales, está todo bien, está genial. Pero digo como para enfatizar y repasar lo del análisis. Bueno, entonces, no me quiero ir mucho por las ramas, así voy terminando el video. Le digo esto, respecto de x, ya está, esto tiene que salir así, con frita. La derivada de la suma de la derivada de x cuadrado de 2x, la derivada de esto es regla de la cadena, lo de afuera, lo de adentro, entonces más bajo el 2, al 2 le resto 1 por la derivada de lo de adentro, la famosa regla de la cadena, la derivada de una composición de funciones, la derivada de lo de adentro es la derivada de 1, 0, menos la derivada de x cuadrado de 2x. Va a quedar menos 2x. Y esto yo vuelvo a 0. Y saco los puntos críticos. Bueno, vamos a hacer la cuenta por acá. Igual a 0 esto. Esto me queda 2x, y acá queda 2 por 2, 4. Más por menos, menos. Me queda menos 4 por 1 menos x cuadrado y por x. No hay que olvidarse el x que quedó acá. Y esto igual a 0. ¿Qué tengo en estos dos términos? Algo en común, la x. Bueno, si tengo algo en común, saco factor común. Queda x por... Y de adentro me va a quedar 2 menos 4 por 1 menos x cuadrado. Guarda cuando sacan factor común y el tema de los signos. Bueno, me quedó así. X por, entre paréntesis, eso que quedó ahí. Y lo podemos resumir. Podemos resumirlo porque acá hago distributiva. En buena ley. 2 menos 4, guarda con los signos, menos por más, menos por menos más. Tómense el atributo y el tiempito para hacer bien la cuenta, porque si no, chau. Es una cuenta, queda 2 menos 4 menos 2. Menos 2 más 4x cuadrado. Esto igual a 0. Bueno, listo, sigamos por acá. Me quedó así. X por menos 2 más 4x cuadrado. Bueno, acá me quedaron un producto de dos números igual a 0. Si yo tengo A por B igual a 0, en números reales significa que A vale 0 o B vale 0. Alguno de los dos tiene que valer 0. A pesar que es una propiedad de un teorema que se demuestra, obviamente, fehacientemente, es muy intuitivo. Si tengo A por B igual a 0, bueno, alguno de los dos tiene que dar 0. 3 por 0, 0. 0 por 3, 0. Pero 3 por 2 es 6, no da 0. Alguno de los dos tiene que dar 0. Entonces, o este da 0, o este que está acá da 0. Vieja propiedad que anuncié. Me queda x igual a 0, ya está. Y después me queda menos 2 más 4x cuadrado igual a 0. Y ahí despejo x. Me queda 4x cuadrado igual a 2. El 4 que está multiplicando pasa dividiendo. Me queda un medio, x cuadrado igual a un medio. Me queda x cuadrado igual a un medio. Entonces aplico raíz cuadrada en ambos miembros y la propiedad famosa que raíz cuadrada de x cuadrado es módulo o valor absoluto de x. Me queda raíz cuadrada acá, raíz cuadrada acá. Me va a quedar módulo de x igual a raíz de un medio. Que raíz de un medio es lo mismo que hacer raíz de 1 sobre raíz de 2, algebraicamente. Raíz de 1 es 1, raíz de 2, bueno, es 1,41 en pico, pero ahora ustedes lo dejan como raíz de 2. Entonces me queda módulo de x igual a 1 sobre raíz de 2. ¿Se ve? No, no sé. No importa. Acá me queda así.
y raíz de 1 sobre raíz de 2 es 1 sobre 2. O sea, me queda de esta forma. Módulo de x es igual a 1 sobre raíz de 2. Por lo tanto, por propiedad de módulo, por definición de módulo, me queda que x vale 1/2 o x vale menos 1/2. Entonces me quedaron estos tres valores. 0, 1/2, menos 1/2. Listo, me quedaron esos tres valores de x. X igual a 0, x igual a 1/2 y x igual a menos 1/2. Bien. Perfecto. Bueno, encontré tres valores de x. Esos tres valores de x, bueno, posiblemente me van a dar máximo, mínimo o nada, pero en este caso sabemos que había un mínimo por el gráfico que hicimos antes. Entonces, tendríamos que aplicar algún criterio que nos determine qué pasa con estos tres valores. Si en este valor encuentro un máximo o un mínimo, si en este valor encuentro un máximo o un mínimo y si en este también. El criterio que usábamos es el criterio de la derivada segunda. Si hacíamos la derivada segunda, evaluaba en el punto crítico y me daba mayor que 0, era un mínimo. Si me hacía la derivada segunda, ¿no? De la z, ¿no? De esta función. Y la evaluaba en el punto crítico y me daba menor que 0, era un máximo. Ese es el criterio de la derivada segunda que hemos repasado fuertemente en los otros videos. Entonces vamos a hacer el criterio de la derivada segunda para ver qué pasa en 0, en 1/2 y en menos 1/2. Bueno, listo. Vamos a hacer eso y vamos a terminar. Bueno, vamos a aplicar el criterio de la derivada segunda. Tengo que borrar esto, queda para la foto. Lo lamento. Debo borrar. Y ya vamos terminando. Con esto vamos a evaluar con el criterio de la derivada segunda si hay un máximo o un mínimo. También se puede hacer con el criterio de crecimiento y decrecimiento por Bolzano. Se agarran el dominio, los puntos críticos, que son menos 1/2, 0 y 1/2, se hacen los intervalos, que se van a hacer los posibles intervalos de crecimiento y decrecimiento, y se reemplaza un valor de x de cada uno de los intervalos en la derivada de la función, y ahí se analiza el crecimiento y el decrecimiento de la misma. Esto lo hemos hecho en el análisis 1. Pero vamos a hacer algo más rápido, que es el criterio de la derivada segunda. Si la derivada segunda de la función z versus x, evaluada en el punto crítico, es mayor que 0, tengo un mínimo. Si es menor que 0, tengo un máximo. Y eso es lo que vamos a hacer. Sí, vamos a hacer eso. X igual a 0, 1/2 y menos 1/2. La próxima vez que suene el teléfono, lo tiro por la ventana. Me molesta mucho que me llamen cuando estoy dando clase. Pero tengo que tener prendido porque tengo que controlar el tiempo. No sé cuánto vamos, sí, 23 minutos, vamos que terminamos. 3. Criterio de la derivada segunda. De la derivada segunda. Ya lo dije, lo expresé, lo repasamos un montón de veces en los videos, basta. Vamos a hacer, bueno, en x igual a 0 primero, y después en x igual a 1/2 y menos 1/2 y vemos qué pasa. Bueno, a ver, vamos a hacer la derivada segunda primero, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Esta derivada primera había quedado esto acá, este socotroco de acá abajo, ¿no? Bueno, la derivada primera, que es este socotroco de acá abajo, es esto de acá. Bueno, pero lo podemos arreglar. Esto es 2x, esto es 2 por menos 2 menos 4, menos 4x por 1 menos x cuadrado. Bueno, a ver, podemos distribuir acá y resumir toda la mínima expresión y después derivar. Por ejemplo, acá hacemos distributiva, me va a quedar 2x menos 4x más 4x al cubo. Gracias. Entonces ahora, bueno, acá queda 2x menos 4x, va a quedar menos 2x más 4x al cubo. Esa es la función, esa va a ser la derivada. La derivada quedó así. Menos 2x más 4x al cubo. Entonces, lo que tengo que hacer es la derivada segunda de esta función. O sea, ya tengo la derivada primera, ¿no?
O sea, la derivada segunda de esta función. Ya tengo la derivada primera que es menos 2x más 4x al cubo. Lo que pasa es que lo puse así para trabajar más fácilmente. Entonces, si tengo la derivada, derivo sobre lo que ya tengo derivado y formo la derivada segunda. Si derivo esto, obtengo la derivada segunda, que va a ser la derivada de la suma de las derivadas. La derivada de 2x es menos 2. Y la derivada de 4x al cubo es bajar el 3 entre el resto 1, me queda 12x cuadrado. Me queda 12x cuadrado. Ahí está. Tengo que evaluar, vamos a evaluar cada uno de los puntos críticos, x igual a 0, x igual a 1 medio y x igual a menos 1 medio, en la derivada segunda y aplicar el criterio de la derivada segunda para ver si tenemos un máximo o un mínimo. Bueno, reemplacemos por x igual a 0. Bueno, me va a quedar la derivada segunda en 0, va a quedar menos 2, más 12 por 0 al cuadrado. Pero 12 por 0 al cuadrado, 0 al cuadrado 0, 0 por 12 0, me queda menos 2. Me queda menos 2 negativo. Si me queda negativo, significa que precisamente en x igual a 0 tengo un máximo. Un máximo de z. Bueno, pero para saber cuál es el máximo valor del z, tengo que reemplazar x igual a 0 en la función. Agarro la función z y reemplazo, me queda z, acá donde dice x pongo un 0, me queda 0 al cuadrado, más 1 menos 0 al cuadrado. Bueno, 1 menos 0 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1, 0 al cuadrado es 0, 1 más 0 es 1, o sea, me queda 1. Y ahora, este sería el máximo valor de z. ¿Y el valor de i cuál es? Bueno, el valor de i yo sé que viene de esta ecuación, ¿no? Por ejemplo, i es igual a 1 menos x cuadrado. Bueno, reemplazo x por 0 acá, me queda 1 menos 0 al cuadrado es 1. Por lo tanto, tenemos en el punto 0 de x, 1 de y y 1 de z un punto máximo de la función. Claro, yo en el video vimos un mínimo. Bueno, acá hay dos máximos, que serían esos dos puntitos que estaban ahí arriba de la gráfica, ¿no? Que yo dije, bueno, parto de este punto, bajo, encuentro el mínimo, y cuando subo, encuentro el máximo valor. Bueno, los dos máximos en eso eran dos puntitos, el puntito de inicio y el puntito de llegada. El puntito de inicio y el puntito de llegada son los máximos valores de la función. Bueno, en todo caso, uno de ellos es este punto. Que tiene coordenadas P máximo, 0 de x, 1 de y y 1 de z. Ya está. Acuérdense que nosotros analizamos intuitivamente la posición del mínimo, pero los dos máximos, que no lo dije cuando utilizamos el calculador de GeoGebra, los dos máximos serían esos dos puntitos que quedaban ahí arriba, que sería el punto de inicio y el punto de llegada. El punto mínimo es el punto que queda ahí abajo. Me quedó por enfatizar que esos dos puntos que estaban arriba eran los máximos y el punto que queda abajo es el mínimo, lógico. O sea que acá seguramente vamos a encontrar dos puntos máximos y un punto mínimo, si es que hicimos bien la cuenta. Bueno, y ahora hay que hacerlo con el otro punto, con un medio y con menos un medio. Hacer lo mismo, pero evaluarlo en un medio y menos un medio y ver qué pasa. Un punto ya está, vamos a ponerlo acá al costado. Punto máximo es 0, 1, 1. Eso es un extremo condicionado, un extremo, un máximo de esta función con la condición que x cuadrado más y sea igual a 1. Bueno, y ahora vamos a hacer lo mismo con x igual a un medio. Acá lo borro esto, queda para la foto. Es el mismo cálculo, pero con x igual a un medio. Con esto lo borro. Vamos a ver qué pasa. En un medio y menos un medio.
Si es que hicimos bien la cuenta, tendremos que llegar a lo coherente como lo que se vio gráficamente, ¿no? O sea, tiene que haber coherencia entre lo geométrico analizado y lo analítico obtenido. Bueno, entonces acá reemplazo el x igual a 1/2 de la x de la derivada segunda, queda menos 2, más 12 por 1/2 al cuadrado. Hay que hacer la cuenta, qué linda, me encanta hacer cuenta, ¿no? No me encanta para nada. Menos 2 más 12 por 1/4. Esto va a quedar 3. Va a quedar menos 2 más 3 es 1. Esto es positivo, y si da positivo la derivada segunda, volviendo en el punto crítico, es un mínimo. Entonces, mínimo. Entonces, mínimo. Mínimo de z. ¿Quién es el mínimo de z en este caso? Bueno, reemplacemos x igual a 1/2 acá en la x de z y obtendremos el mínimo valor que toma z para x igual a 1/2. A ver, z es igual a 1/2 al cuadrado más 1/2 al cuadrado, todo al cuadrado, queda 1/4, 1/4, 1 menos 1/4 es 3/4, esto queda z igual a 1/4 más 3/4 al cuadrado es 3/4 al cuadrado es 9 sobre 16, 3/4 al cuadrado es 3 al cuadrado y 4 al cuadrado es 16. 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16. Me queda 1/4 más 9 sobre 16. Bueno, si uno se da cuenta acá, me queda 13 sobre 16. Háganlo con la calculadora. Esto me queda 13 sobre 16. Entonces el valor mínimo de z es este, el valor mínimo. Mínimo de z. El valor mínimo que toma z para x igual a 1/2 es 13 sobre 16. Bueno. Bien. Estaba revisando las cuentas, si estamos en lo correcto, claro. A ver, ¿estamos bien en lo correcto? Sí. Aparentemente no nos hemos equivocado. X igual a 0 y después sí. Me queda x igual a 1/2 menos 1/2. 1/2 queda 1 menos 1. 1/4, sí. Ya estaba revisando la cuenta de los puntos críticos, porque es importante revisar esa cuenta, ¿no? O sea, acá lógicamente si uno hace la cuenta, ya lo hicimos, me quedó algo más, es esto de acá, la derivada primera, ¿no? Menos 2x más 4x al cuadrado, bueno. Sí, si igualo esto a 0, me queda x igual a 0, x igual a 1/2 y menos 1/2, claro. Y no, 1 sobre raíz de 2, yo me equivoqué acá. 1 sobre raíz de 2, no en 1/2 menos 1/2, en 1 sobre raíz de 2, perdón, me equivoqué. En x igual a 1 sobre raíz de 2, me equivoqué. Por eso estaba revisando y está encontrando, parece algo que no coincidía con lo geométricamente estudiado. Que sea mínimo ese valor, me parece medio contradictorio. 1 sobre raíz de 2, 1 al cuadrado, sobre raíz de 2 al cuadrado es 1/2. Me queda menos 2 más 12 por 1/2. A ver. Esto me queda así. Ah, ahí está. No, 2 dividido 2, 6. 6 menos 2 es 4. 4 positivo, bueno, tengo un mínimo. Sí, está bien, tengo un mínimo valor de la función z. Y el mínimo valor es reemplazar 1 sobre raíz de 2 acá, en la función z, ¿no? En
Entonces z es igual a 1 sobre raíz de 2 cuadrado más 1 menos 1 sobre raíz de 2 al cuadrado. Bueno, todo igual al cuadrado. O sea, me queda z igual a 1 sobre 2. Me queda 1/2 al cuadrado. Esto me queda 1 menos 1/2. Es 1/2. Es 1/2. 1/2 al cuadrado es 1/4. Más 1/4. Y esto es 3/4. Y este es el valor mínimo de z. Mínimo. Bien, tenemos un mínimo. Ya tenemos un mínimo. Con menos raíz de 1/2. Vamos a poner raíz de 2. Con menos raíz de 1/2 también va a quedar un mínimo. Sí. Va a quedar un mínimo de esa función. Sí. Va a quedar un mínimo de esa función. Bien, perfecto. Sí, acá está la derivada. 12, estaba revisando las cuentas. Positivo 2, 6, y 2, 4, positivo está bien. Teníamos un máximo ahí. Bueno, y dos mínimos. Bueno, con x igual a menos raíz de 1/2, también va a quedar un mínimo. Así que hagan la cuenta ustedes. Obviamente que el punto mínimo, en este caso, tiene coordenadas. Bueno, para x 1 sobre raíz de 2. Para y, bueno, hay que reemplazar acá 1 sobre raíz de 2. Me queda 1 menos 1 sobre raíz de 2 al cuadrado, es 1 menos 1/2, 1/2. Y el valor de z mínimo es 3/4. Bueno, el otro también va a ser un punto mínimo. Se hacen la cuenta, porque es menos raíz de 1/2. Menos 1 sobre raíz de 1/2, menos 1 sobre raíz de 2, perdón. Y va a quedar, obviamente, va a quedar negativo cuando reemplacen la derivada segura. Así que, bueno, el otro punto se los dejo a ustedes para poder calcular. Así que, bueno, perfecto. Acá vemos la compatibilidad de lo que calculamos analíticamente con lo que vimos en el gráfico. Así que, bueno, nos veremos en el 68 y al repasar todo. Así que seguiremos con extremos condicionados seguramente. Chau, chau.